porque en el Perú se impuso este concepto de lesa humanidad sin que hubiera ningún debate jurídico. Entonces, por fin se abre. ¿Qué es lesa humanidad? ¿Qué es delito de lesa humanidad? Vamos a empezar un poquito más atrás. Perfecto. El Perú, a partir del 17 de mayo de 1980, hasta, digamos, la parte más cruda, hasta el 12 de septiembre de 1992, vivió un ataque terrorista de dos organizaciones: el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Eso fue lo que vivimos. Así es. En esas circunstancias, dentro de lo que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama el proceso de acomodación progresiva frente a un nuevo desafío para el Estado, este era un nuevo desafío, se cometieron, no vamos a negar, crímenes atroces. Pero esos crímenes, que eran crímenes aleatorios, de personas que se les iba la mano o estaban demasiado tiempo en la zona de combate, fueron calificados como crímenes contra la humanidad. El crimen contra la humanidad es el mismo crimen que ustedes encuentran en el mismo crimen grave que encuentran en el Código Penal: asesinato, por ejemplo, llamado también homicidio calificado técnicamente, secuestro, violación. Esos delitos que se transforman en crímenes contra la humanidad cuando se dan en un contexto determinado. Este contexto ha variado en el tiempo. El primer contexto lo marcó el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Eso es lo que le iba a decir, estaba vigente Nuremberg. ¿Hasta cuándo ha fenecido eso? 1993 la costumbre cambia porque surge el Estatuto para la antigua Yugoslavia. Sí, yo le iba a decir 92. 1994 cambia de nuevo porque viene el Estatuto para el Tribunal de Ruanda. Y ya el 2002, entre que en realidad es el año 98 que se presenta el Estatuto de Roma, entra en vigencia el 2002, ya toma forma, la forma que tiene hoy, que tampoco puede que sea definitiva. Pero ¿qué ocurre? Al costado de lo que es la calificación de crimen contra la humanidad, que repito, es contextual, en el caso de Nuremberg se requería que el delito sea cometido, estos asesinatos, secuestros, etcétera, sean cometidos en ejecución o en conexión con crímenes de guerra o crímenes de agresión. Eso obviamente en el Perú no pasó. A ver, digamos, hay una gran categoría: crímenes atroces. Dentro de los crímenes atroces, esa es la más grande. La más grande. Podemos dividir a las graves violaciones de derechos humanos y a los crímenes contra la humanidad, los crímenes de genocidio, el crimen de genocidio y el crimen de guerra. Ok, limpieza étnica, racial, ¿dónde eso sería genocidio? Entonces, en el Perú se logró establecer, fundamentalmente por la Comisión de la Verdad, que es la que tuerce completamente esto, que se habían producido crímenes contra la humanidad como si hubiéramos estado en una situación como la del Estado nazi, o en la Italia de Mussolini, o en la Yugoslavia de Slobodan Milošević, o en la Unión Soviética de Stalin, o en la China de Mao, ¿no? Claro. Entonces, pero se hizo una costura de una serie de contextos. Voy a explicar esto. A ver, decía, Nuremberg requiero que se den en ejecución o en conexión con crímenes de guerra o de agresión. La antigua Yugoslavia me pedía que se dé en el contexto de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional. ¿Por qué? Porque en Yugoslavia hubo guerras intranacionales e internacionales. En Ruanda se pide que el contexto sea de discriminación. ¿Por qué? Porque los Hutus asesinan a los Tutsis, claro. 500.000 personas muertas a machetazos en una noche. Roma pide que sea un ataque sistemático generalizado contra población civil con conocimiento del ataque. Son 4 cosas distintas. ¿Qué hizo la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad trató de armar un mix. Y entonces dijo, en el Perú hubo crímenes contra la humanidad que tuvieron como blanco a una población pobre, andina y quechua hablante, con lo que los colocaban en Ruanda. Pero además se dio en el marco de un conflicto armado no internacional,
o conflicto armado interno. Por eso pelean tanto por esa denominación, Así es. para colocarnos en Yugoslavia. Usted dice que la terminología conflicto armado interno guarda relación con una estrategia legal de que se acoja Sí, claro. a Ruanda. Para que se acoja a conflicto armado Yugoslavia. Conflicto armado ¿Y no qué internacional, ganaban convertir eso? esto en lesa humanidad. Que Entonces, se pueda procesar a los comandos, a los soldados, eternamente. sin prescripción. Sin prescripción. Pero es que cuando miren ustedes con otro ojo el informe, se van a percatar de que está montado, o sea, la pelea porque esto se declare conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, es una pelea que inclusive contradice la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El de antigua Yugoslavia, en el caso Duško Tadić, y el de Ruanda en el caso Yampola Kayesu. En ambos casos, estos tribunales declararon que las insurrecciones de corta duración y baja organización, el bandolerismo y el terrorismo no pueden configurar conflicto armado no internacional. El conflicto armado interno requiere la existencia de un grupo beligerante que respete, que primero que esté levantado en armas contra el orden establecido, pero además que respete el derecho internacional humanitario, por una razón sencilla. Y lo explican claramente tanto los tribunales para la antigua Yugoslavia como para Ruanda, porque no puede reclamar la protección del derecho internacional humanitario quien no respeta las reglas del derecho internacional humanitario. Que no fue el caso de Sendero Luminoso, obviamente. Claro, porque ¿qué es derecho internacional humanitario? Principio de distinción, es decir, separo a combatientes de civiles, solo ataco a combatientes. En el Perú, eso no existió. Y el ejemplo más sencillo que se me viene a la cabeza para mí es mi viejo y querido amigo Manuel Santana Chiri, prefecto de Ica, que fue asesinado en el año 86 o 87, Emboscada. con un disparo en la nuca, saliendo de la puerta de su casa. Y después le dispararon en el piso. Era un civil, no era un combatiente. Y eso pasó con un montón de gente, Félix Ortega Arce, el famoso chaleco Ortega en Huancayo, en fin. Segundo, no debe haber ataques a infraestructura indispensable. Sendero Luminoso lo que hacía era atacar. Tercero, tiene que haber, repito, respeto por las reglas del derecho internacional humanitario, es decir, no puedo asesinar rendidos. Sendero Luminoso hacía eso con frecuencia. Entonces no podía darse un conflicto armado interno en el Perú, en puridad, en términos estrictos de derecho. Esta fue una calificación política. Esto no es una opinión, esto es un tema. Esto es un tema zanjado, pero lo insistieron porque el propósito era eso. Si yo establecía que había acá un conflicto armado no internacional, podía, bajo la teoría de ellos de que no se aplicaba el principio de legalidad de no retroactividad en el derecho penal internacional, jalar Yugoslavia. Entonces decía, en el Perú ha pasado lo mismo que en Yugoslavia. Y Yugoslavia es el juicio de Slobodan Milosevic. Y además una cosa que obligó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a formar un tribunal y a formar una fuerza mixta, digamos, internacional para intervenir militarmente y parar un genocidio. Eso es otra cosa. El problema es que en el Perú nuestros soldados y nuestros policías han sido condenados por crímenes contra la humanidad en 35 casos por una norma consuetudinaria que nadie ha identificado. No hay derecho convencional sobre crímenes contra la humanidad para tipificarlos hasta 2002, en vigor. Por el Estatuto de Roma. Por el Estatuto de Roma. Es decir, todo lo anterior es derecho consuetudinario. Para condenar yo a alguien, tengo que establecer primero cuál es la norma consuetudinaria vigente al tiempo de los hechos. Y la norma consuetudinaria que estaba vigente al tiempo de los hechos es la que corre entre 1946, 11 de diciembre de 1946, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declara que los principios del Estatuto del Tribunal de Nuremberg y su sentencia constituyen principios generales de derecho internacional. Esto corre hasta 1993, donde la práctica cambia, como hemos conversado, por la aparición del Estatuto para la antigua Yugoslavia. El estado de cosas en ese tiempo, o sea, la norma que me era accesible y que me podía servir para prever los resultados, las consecuencias de mi conducta, era una norma según la cual un crimen atroz cometido en un contexto marcado por
la ejecución o la conexión con crímenes de guerra o de agresión era lo único que podía provocar que me procesaran por crimen contra la humanidad. En el Perú no, en el Perú, y el más grande ejemplo de indisciplina es la sentencia Fujimori. ¿En qué sentido? De indisciplina conceptual, porque es muy graciosa. La sentencia dice, hace todo este resumen que yo estoy haciendo. En los considerandos. Sí, sí, sí. Pero no en la fase resolutiva no dice no, pero es que tiene que escuchar esto, Diego, porque esto es muy, muy gracioso. Aunque sea penoso para el presidente Fujimori, ¿no? Es esto. No se aplica a Roma porque, por efecto de su artículo 21, es irretroactivo, etc. Pero, al hacer el análisis, dice, lo que pasó en el caso peruano sí es crimen contra la humanidad porque se trató de un ataque sistemático o generalizado contra población civil. El concepto de ataque sistemático o generalizado queda escrito recién en el Estatuto de Roma de 1998 y pronunciado por jurisprudencia en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, 1993. ¿Cómo podía esa Corte aplicar los criterios de estos estatutos cuando nos estaba diciendo que la norma aplicable era Nuremberg? Es un completo disparate. Absolutamente de acuerdo, porque aquí hay gente que ha sido condenada, repito, con el misterio de no saber con qué norma lo condenaron. Entonces, yo te sigo, entonces dicen, no, es que esta es una calificación complementaria que no tiene que ver con el tipo, porque el tipo penal sigue siendo asesinato, o sigue siendo secuestro, o sigue siendo violación. Y yo le digo, no, señor, eso no es verdad. Porque este asesinato, este secuestro o esta violación, sin la calificación de crimen contra la humanidad hubiera prescrito. Entendamos, es el mismo crimen que está en su Código Penal, pero solo necesita que se dé el contexto. Porque la calificación de crimen internacional hace que prevalezca el derecho internacional. No se necesita el derecho nacional para establecer el contexto. Luego lo que hay que ver es si en el Código Penal existe el tipo de asesinato. Existe el tipo de asesinato, existe del año 24 por lo menos. Okay, entonces no podemos negar. Los comandos de los soldados que están presos, muchos hasta ahora. O perseguidos, como el caso del Frontón. Perseguidos. ¿Qué es lo que se les dice? ¿Cuáles son las causas? Vayan ustedes y plantéenle, exíjanle a los tribunales que identifiquen la norma de derecho consuetudinario con la que calificaron los hechos como crimen contra la humanidad. Ya. ¿Y lo que va a cambiar efectivamente si esto se aprueba en el Pleno es sencillamente para todos? Para todos. Para todos. Ojo, Sendero Luminoso no tiene procesos por crimen contra la humanidad hasta donde yo tengo entendido.